¿Te has sentido abrumado por el futuro, temiendo lo que traerá el mañana? En un mundo lleno de incertidumbres, Dios nos da una promesa poderosa. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Este versículo nos recuerda que el control no está en nuestras manos, sino en las de un Dios soberano que nunca falla. Hoy profundizaremos en cómo podemos confiar plenamente en su plan, aprendiendo a soltar nuestras ansiedades y abrazar la paz que Él ofrece. Si alguna vez te has preguntado cómo descansar en la certeza del cuidado de Dios, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir el secreto de vivir sin temor al mañana? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha luchado con el deseo de controlar su destino. Este impulso natural, aunque comprensible, a menudo nos aleja de la paz que Dios nos ofrece. La Biblia, sin embargo, nos llama constantemente a soltar nuestras cargas y confiar en su soberanía. En Mateo 6:34, Jesús dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus problemas. Este versículo no solo es una invitación al descanso, sino un recordatorio de que no somos los dueños de nuestras vidas, sino que pertenecemos a un Dios que tiene el control de todo. A veces cuesta reconocer que nuestras ansiedades no surgen porque Dios nos haya abandonado, sino porque hemos intentado tomar un lugar que no nos corresponde. Pensamos que si planificamos lo suficiente o trabajamos más duro, podremos controlar cada detalle de nuestro futuro. Pero las Escrituras nos revelan algo completamente distinto. El Señor es el único dueño de la tierra y de todo cuanto hay en ella, como declara Salmos 24:1. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que nuestro llamado no es dirigir nuestras vidas, sino confiar en el Creador que ya tiene un plan perfecto para nosotros. Uno de los mejores ejemplos de esta verdad se encuentra en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Tras haber sido liberados de Egipto, los israelitas comenzaron a murmurar contra Dios por miedo a la falta de alimento. En respuesta, Dios les envió maná, pero con una instrucción específica. Solo debían recolectar lo necesario para cada día. Aquellos que intentaron guardar más de lo necesario vieron cómo el maná se echaba a perder, un recordatorio de que dependían completamente de la provisión diaria de Dios. Este relato, narrado en Éxodo 16, no es solo una lección histórica, sino una enseñanza espiritual para nuestras vidas. Dios proveerá lo que necesitamos en el momento justo. Nuestra tarea no es preocuparnos por el mañana, sino confiar en su fidelidad. Sin embargo, confiar en Dios no siempre es sencillo, especialmente cuando nuestras preocupaciones parecen abrumadoras. Aquí es donde la oración se convierte en un acto poderoso de rendición. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que, cuando oramos, no solo entregamos nuestras cargas a Dios, sino que también recibimos su paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él está en control. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de esta entrega en el huerto de Getsemaní. Sabiendo lo que estaba por venir, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. En este momento de profunda angustia, Jesús rindió su voluntad al Padre, confiando en que su plan era perfecto. Este acto de fe no solo nos inspira,
sino que también nos muestra que la oración no es un simple ritual, sino una forma de alinearnos con la voluntad de Dios. En nuestras propias vidas, la oración puede ser el puente que nos lleva de la ansiedad a la paz. Recuerdo la historia de una madre que enfrentaba una situación desesperada con su hijo enfermo. Los médicos le daban pocas esperanzas y ella se sentía completamente impotente. En su desesperación decidió orar, no para cambiar la situación, sino para entregarla a Dios. Su oración fue sencilla, pero poderosa. Señor, no puedo con esto, pero sé que tú sí. Lo que ocurrió después no fue un milagro instantáneo, pero ella comenzó a experimentar una paz inexplicable y con el tiempo vio cómo Dios obró en la vida de su hijo, fortaleciendo también su fe en el proceso. Entregarle el control a Dios no significa que siempre entenderemos sus caminos. De hecho, a menudo su dirección desafía nuestra lógica. Esto es algo que Pablo experimentó de manera personal en sus viajes misioneros. En el libro de Hechos encontramos que en más de una ocasión el Espíritu Santo le cerró puertas que parecían oportunidades perfectas, redirigiéndolo hacia otros lugares. En Hechos 16 leemos cómo Pablo fue impedido de predicar en Asia y guiado hacia Europa, donde su ministerio tuvo un impacto que cambió la historia del cristianismo. Este relato nos muestra que confiar en la guía de Dios requiere humildad para aceptar que Él sabe más que nosotros y que su plan es siempre mejor. Al igual que Pablo, nosotros también podemos experimentar momentos en los que Dios cierra puertas o nos lleva por caminos que no entendemos. Sin embargo, cada vez que elegimos confiar en Él, nuestra fe crece y aprendemos a depender más de su dirección. Esto no siempre es fácil, especialmente en tiempos de prueba, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios nos moldea y nos fortalece. Las pruebas son una parte inevitable de la vida, pero cuando las enfrentamos con fe, se convierten en oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios. Santiago 1, 2, 4 nos anima a considerar las pruebas como un motivo de gozo, sabiendo que producen paciencia y perfeccionan nuestra fe. La historia de Job es un testimonio poderoso de esta verdad. Aunque perdió todo lo que tenía, nunca dejó de confiar en Dios. Al final de su prueba, no solo fue restaurado, sino que también vio cómo su fe había crecido profundamente. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando para nuestro bien. A veces, las pruebas no son grandes tragedias, sino pequeñas luchas diarias que nos invitan a depender más de Dios. Piensa en los momentos en los que nos sentimos impacientes, frustrados o inseguros. Cada uno de ellos es una oportunidad para entregar el control y permitir que Dios nos transforme. Como dice Romanos 5, 3, 4, nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esta esperanza no es un simple optimismo, sino una confianza profunda en el carácter de Dios. La fe no se trata solo de creer, sino de actuar conforme a esa creencia. En Hebreos 11:6 leemos: sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham es un ejemplo perfecto de esta fe activa. Cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su familia, Abraham obedeció, aunque no sabía a dónde iba. Este acto de confianza no solo cambió su vida, sino que también marcó el comienzo de una promesa que impactaría a generaciones enteras. La obediencia de Abraham nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a dar pasos de fe, incluso cuando no entendemos el plan completo? Entregarle el control a Dios no siempre es cómodo, pero siempre vale la pena. Cada acto de fe nos acerca más a Él y nos permite experimentar su fidelidad de maneras que nunca habríamos imaginado. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, podemos descansar en la certeza de que Dios ya tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Aceptar las pruebas como parte del propósito de Dios es uno de los desafíos más grandes para nuestra fe.
pero también es una de las mayores oportunidades para experimentar su poder y su amor. Santiago nos exhorta: consideren que es motivo de gran alegría cuando enfrenten pruebas de toda índole, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Este llamado no niega el dolor de las pruebas, sino que nos invita a verlas desde la perspectiva divina, como herramientas que Dios utiliza para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. La historia de Job es un testimonio poderoso de esta verdad. Aunque perdió todo lo que tenía, nunca dejó de confiar en Dios. En medio de su sufrimiento declaró: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sus palabras no solo reflejan una fe inquebrantable, sino también la convicción de que Dios tiene un propósito incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Esta misma lección la encontramos en la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto. Durante años parecía que Dios había olvidado a José, pero en realidad estaba preparando cada detalle para cumplir su plan. Cuando finalmente se convirtió en el segundo al mando en Egipto y salvó a su familia y a muchas otras personas de la hambruna, José pudo ver la mano de Dios en todo lo que había vivido. Él dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Este reconocimiento de la soberanía de Dios nos enseña que aunque nuestras pruebas sean difíciles, siempre hay un propósito detrás de ellas. En nuestra vida las pruebas no siempre llegan en forma de tragedias monumentales, sino como desafíos diarios que nos invitan a depender más de Dios. A veces se manifiestan en momentos de incertidumbre, como la pérdida de un empleo, un conflicto familiar o una decisión difícil que debemos tomar. En cada una de estas situaciones, Dios nos llama a confiar en su plan, recordándonos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa, encontrada en Romanos 8:28, nos da la certeza de que nuestras luchas no son en vano, sino parte de un diseño divino que trasciende nuestra comprensión. Aceptar las pruebas con fe también significa reconocer que no podemos enfrentarlas con nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Pablo, en medio de su sufrimiento, recibió una respuesta clara de parte del Señor: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras, registradas en 2 Corintios 12:9, transformaron la perspectiva de Pablo, quien llegó a decir: por eso, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Este testimonio nos muestra que nuestras pruebas no son un signo de la ausencia de Dios, sino una oportunidad para experimentar su fuerza y su gracia de manera personal. Las pruebas, lejos de debilitarnos, pueden convertirse en el terreno donde florece una fe activa. La fe no es simplemente un estado mental o una creencia pasiva, es una fuerza que nos impulsa a actuar. En Hebreos 11:6 se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe activa se manifiesta en la vida de Abraham, quien obedeció el llamado de Dios a dejar su tierra y su familia, aunque no sabía a dónde iba. Su confianza en las promesas de Dios lo llevó a actuar con valentía, demostrando que la fe verdadera siempre se traduce en obediencia. La historia de Noé es otro ejemplo poderoso de una fe activa. Cuando Dios le pidió que construyera un arca en preparación para un diluvio, Noé obedeció, aunque las circunstancias no parecían justificar semejante esfuerzo. En Génesis 6:22 se nos dice que Noé hizo todo tal como Dios se lo había mandado. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que también lo convirtió en un ejemplo de fe para generaciones futuras. Este relato nos recuerda que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es una manera de entregarle el control a Dios y demostrar nuestra confianza en su plan.
En nuestra vida diaria, la fe activa puede manifestarse en decisiones aparentemente simples, pero que requieren confianza en Dios. Tal vez sea dar un paso hacia un nuevo empleo, asumir una responsabilidad que parece abrumadora o extender perdón a alguien que nos ha herido profundamente. Cada una de estas acciones, aunque pueda parecer pequeña, es un reflejo de una fe que confía en que Dios está al mando y que su plan es siempre perfecto. Vivir con una fe activa también implica renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Las Escrituras son el fundamento de nuestra fe y la guía que necesitamos para caminar en los caminos de Dios. En Romanos 12:2 se nos instruye: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta renovación no es un proceso instantáneo, sino una disciplina diaria que nos ayuda a alinear nuestros pensamientos con los de Dios. David lo expresó de esta manera en el Salmo 119:105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios no solo nos da dirección, sino que también ilumina nuestro camino, dándonos claridad en medio de la oscuridad. Meditar en las Escrituras nos permite ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. Cuando enfrentamos incertidumbre o miedo, su palabra nos da la seguridad de que no estamos solos. Isaías 43:2 nos asegura: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Este recordatorio de la presencia constante de Dios nos da valor para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. A través de las Escrituras, también aprendemos a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias nos lleven a dudar. En el Salmo 23, David escribe: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este salmo, que ha sido fuente de consuelo para innumerables generaciones, nos recuerda que, aunque enfrentemos los momentos más oscuros, Dios está a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también fortalece nuestra fe, ayudándonos a vivir con una confianza más profunda en su plan. Cada vez que meditamos en las Escrituras, permitimos que Dios renueve nuestro entendimiento, llevándonos a una relación más cercana con Él y capacitándonos para enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. Entregar el control de nuestras vidas a Dios también significa aprender a soltar nuestra necesidad de controlar cada detalle y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones. A menudo, nuestra tendencia natural es confiar en nuestra lógica, nuestras emociones o incluso en las circunstancias, pero la Biblia nos llama a un camino diferente. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este versículo no es solo una afirmación de nuestra identidad como creyentes, sino también una invitación a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, quien no solo conoce nuestro futuro, sino que también entiende perfectamente lo que necesitamos en cada momento. La guía del Espíritu Santo no siempre llega de manera espectacular. A veces se presenta como un susurro en medio de nuestras dudas, una certeza en el corazón o una puerta abierta en un camino inesperado. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios dirige a su pueblo por medio de su Espíritu. En el libro de Hechos, encontramos a Pablo y sus compañeros tratando de predicar el Evangelio en Asia, pero el Espíritu les impidió hacerlo. En lugar de insistir en su propio plan, confiaron en la dirección divina y fueron guiados hacia Europa, donde el mensaje de Cristo transformaría vidas y establecería una iglesia fuerte. Este momento, narrado en Hechos 16, nos recuerda que,
Aunque no siempre entendamos por qué Dios cierra ciertas puertas, su plan es perfecto y su dirección es siempre para nuestro bien. Aprender a ser sensibles a la guía del Espíritu Santo requiere una disposición humilde y un corazón abierto. Esto implica estar atentos a las señales que Dios coloca en nuestro camino y responder con obediencia, incluso cuando su dirección desafía nuestras expectativas. Piensa en la historia de Felipe, quien fue llevado por el Espíritu al camino que descendía de Jerusalén a Gaza. Allí encontró al eunuco etíope leyendo el libro de Isaías. Al acercarse y explicarle las Escrituras, Felipe fue el instrumento que Dios usó para llevar a este hombre a la fe en Cristo. Este relato, que se encuentra en Hechos 8, es un ejemplo de cómo, cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, nuestras vidas pueden ser usadas para cumplir propósitos eternos. En nuestra vida diaria, la guía del Espíritu Santo puede manifestarse de formas muy prácticas. Tal vez sea un impulso a llamar a alguien que necesita ánimo, una sensación de paz que confirma una decisión difícil o incluso una inquietud que nos lleva a detenernos y reevaluar nuestros planes. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos enseña que cuando buscamos la dirección de Dios en cada área de nuestra vida, Él promete guiarnos por el camino correcto, incluso cuando ese camino no sea el que esperábamos. Permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones también significa confiar en su tiempo, que a menudo es diferente al nuestro. En ocasiones, Dios nos lleva a esperar, lo cual puede ser difícil en un mundo que valora la rapidez y la inmediatez. Sin embargo, la espera no es un signo de inactividad, sino un tiempo en el que Dios trabaja en nuestro corazón, nos prepara para lo que viene y nos enseña a depender más de Él. En el Salmo 27:14 se nos dice: espera al Señor, sé fuerte, cobra ánimo, espera al Señor. Estas palabras nos recuerdan que, aunque la espera puede ser incómoda, siempre es parte del plan de Dios para nuestra vida. Una de las mayores barreras para ser guiados por el Espíritu Santo es nuestra tendencia a aferrarnos a nuestros propios planes y deseos. Muchas veces oramos pidiendo dirección, pero en el fondo ya hemos decidido lo que queremos que Dios haga. Esta actitud nos impide escuchar su voz con claridad y nos aleja de la paz que viene al confiar completamente en Él. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de rendición al Espíritu Santo cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su disposición a someterse a la voluntad del Padre, incluso en el momento más difícil, nos enseña que la verdadera guía espiritual requiere dejar de lado nuestro orgullo y rendirnos completamente a Dios. El Espíritu Santo no solo nos guía en nuestras decisiones, sino que también nos da poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Gálatas 5:16, Pablo nos instruye: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este llamado nos recuerda que no podemos vivir una vida que honre a Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu para vencer nuestras debilidades y caminar en santidad. Esto no significa que no enfrentaremos tentaciones o desafíos, sino que cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, podemos experimentar una victoria que no proviene de nosotros, sino de Dios. La dependencia del Espíritu Santo también nos lleva a confiar en su provisión en cada aspecto de nuestra vida. En Filipenses 4:19, Pablo asegura: mi Dios les suplirá todo lo que les falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no solo se refiere a nuestras necesidades materiales, sino también a la fortaleza espiritual, la sabiduría y la gracia que necesitamos para enfrentar cada día. Cuando nos rendimos a la guía del Espíritu, descubrimos que Dios no solo nos dirige,
sino que también nos equipa con todo lo necesario para cumplir su propósito. Recuerdo la historia de un hombre que enfrentaba una decisión importante sobre cambiar de trabajo. Aunque la nueva oferta parecía prometedora desde una perspectiva humana, él sintió una inquietud en su corazón que lo llevó a buscar la guía de Dios. Después de orar y esperar, sintió paz al quedarse en su posición actual, a pesar de las incertidumbres. Meses después, la empresa donde trabajaba atravesó una transformación que le permitió crecer y servir de maneras que nunca había imaginado. Este testimonio nos muestra que cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones, siempre podemos confiar en que su plan es mejor que el nuestro. La guía del Espíritu Santo no siempre será fácil de seguir, especialmente cuando nos lleva por caminos que no esperábamos o que parecen difíciles. Sin embargo, cada vez que obedecemos su dirección, nuestra fe crece y nuestra relación con Dios se profundiza. Isaías 30:21 describe esta experiencia de una manera hermosa. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta promesa nos da la certeza de que, incluso cuando enfrentemos decisiones difíciles, Dios siempre estará allí para guiarnos, corrigiéndonos cuando sea necesario y animándonos a seguir adelante. La vida de David es un ejemplo claro de lo que significa ser guiado por el Espíritu Santo. Desde el momento en que fue ungido como rey, David enfrentó una serie de desafíos que parecían contradecir la promesa de Dios. Sin embargo, en cada etapa de su vida, David buscó la dirección divina, confiando en que Dios cumpliría su propósito en el tiempo perfecto. En el Salmo 23, David escribe: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este salmo, que refleja la confianza de David en la guía de Dios, nos inspira a confiar en que sin importar lo que enfrentemos, el Espíritu Santo nos llevará exactamente a donde necesitamos estar. A medida que aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, también descubrimos que su dirección no solo afecta nuestras decisiones personales, sino que nos transforma desde adentro hacia afuera. Cada vez que respondemos a su voz con obediencia, nuestras vidas se convierten en un reflejo de la gracia y el amor de Dios, impactando a quienes nos rodean de maneras que no podríamos haber imaginado. Entregar el control a Dios no significa renunciar a nuestra responsabilidad, sino reconocer que, cuando permitimos que Él dirija nuestras vidas, encontramos una paz y un propósito que solo pueden venir de su Espíritu. Aceptar las pruebas como parte del plan de Dios no siempre es fácil, pero es esencial para aprender a confiar plenamente en su soberanía. Las pruebas, aunque dolorosas, son herramientas que Dios utiliza para moldearnos, fortalecernos y acercarnos a Él. En Santiago 1, 2 o 4 leemos: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este pasaje nos invita a ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer en fe y carácter, permitiendo que Dios obre en nosotros de maneras que nunca hubiéramos imaginado. La historia de Job es una de las representaciones más poderosas de cómo las pruebas pueden ser parte del propósito divino. Job era un hombre justo, bendecido con riqueza, familia y salud, pero en un solo día perdió todo lo que tenía. Su dolor era inimaginable y, sin embargo, nunca dejó de reconocer la soberanía de Dios. En medio de su sufrimiento, declaró: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aunque no entendía por qué estaba pasando por tanto dolor, Job confió en que Dios tenía un propósito más grande. Al final de su historia, no solo fue restaurado, sino que también llegó a conocer a Dios de una manera más profunda. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Su experiencia nos recuerda que las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para experimentar la gracia, el poder y el amor de Dios de una manera personal. En nuestras propias vidas, las pruebas pueden llegar de muchas formas. Tal vez sea una enfermedad inesperada, un conflicto familiar o una pérdida devastadora. En esos momentos es fácil preguntarse, ¿por qué Dios permite que enfrentemos tales dificultades? Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que Él no nos deja solos en medio de nuestras pruebas. En Isaías 43:2, Dios promete, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Esta promesa nos da la certeza de que, aunque nuestras pruebas sean intensas, Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. La vida de José es otro ejemplo de cómo las pruebas pueden ser parte del propósito de Dios. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, José pudo haber caído en la desesperación, pero en lugar de rendirse, confió en que Dios estaba con él, incluso en los momentos más oscuros. Al final, fue elevado a una posición de autoridad que le permitió salvar a su familia y a muchas otras personas durante una hambruna devastadora. José dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Este reconocimiento de la soberanía de Dios nos enseña que, aunque no entendamos el propósito de nuestras pruebas en el momento, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Aceptar las pruebas no significa que debemos ignorar o minimizar el dolor que sentimos. Incluso Jesús, al enfrentar la cruz, expresó su angustia en oración. En Mateo 26:39 leemos, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras nos muestran que Jesús no negó su sufrimiento, pero también nos enseñan que confió completamente en la voluntad del Padre. Su ejemplo nos anima a llevar nuestras cargas a Dios, sabiendo que Él comprende nuestro dolor y está con nosotros en cada momento. Recuerdo la historia de una madre que enfrentó la pérdida de su hijo. Su dolor era inmenso y en los primeros días le costaba siquiera orar. Sin embargo, con el tiempo, encontró consuelo en las palabras de Salmos 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras le dieron la fuerza para seguir adelante, y aunque nunca dejó de extrañar a su hijo, encontró paz al saber que él estaba en la presencia de Dios. Su experiencia no solo fortaleció su fe, sino que también la llevó a apoyar a otras familias que enfrentaban pérdidas similares, mostrando cómo Dios puede usar nuestras pruebas para bendecir a otros. Las pruebas también nos enseñan a depender más profundamente de Dios. A menudo es en nuestros momentos de mayor debilidad cuando experimentamos su poder de manera más tangible. Pablo, al hablar de su propia aflicción, dijo, por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Estas palabras, registradas en 2 Corintios 12:9, nos recuerdan que nuestras pruebas no son un signo de la ausencia de Dios, sino una oportunidad para experimentar su gracia de manera personal y transformadora. A medida que enfrentamos nuestras propias pruebas, también aprendemos a vivir con una fe activa. Una fe que no solo cree en las promesas de Dios, sino que también actúa en obediencia a su palabra. En Hebreos 11:6 leemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe activa es la que vemos en la vida de Abraham, quien obedeció el llamado de Dios a dejar su tierra y su familia, aunque no sabía a dónde iba. Su confianza en las promesas de Dios lo llevó a actuar con valentía, demostrando que la fe verdadera siempre se traduce en obediencia. En nuestra vida diaria, la fe activa puede manifestarse en decisiones aparentemente simples, pero que requieren confianza en Dios. Tal vez sea extender perdón a alguien que nos ha herido profundamente, dar un paso hacia una nueva oportunidad
que parece incierta o simplemente confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos en el momento oportuno. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado a confiar en Dios nos recuerda que incluso cuando no entendemos su plan, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien. A medida que enfrentamos las pruebas con fe, también aprendemos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Las Escrituras no solo nos dan dirección, sino que también transforman nuestra perspectiva, ayudándonos a ver nuestras circunstancias desde el punto de vista de Dios. En Romanos 12:2, Pablo nos instruye: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este proceso de renovación no ocurre de manera instantánea, sino a través de un compromiso diario de meditar en la palabra de Dios y permitir que ella moldee nuestro corazón y nuestra mente. David en los Salmos nos muestra cómo la palabra de Dios puede ser un refugio en tiempos de prueba. En el Salmo 119, 105 escribe: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo resalta cómo las Escrituras no solo nos dan claridad, sino que también nos recuerdan las promesas de Dios, fortaleciendo nuestra fe y dándonos esperanza en medio de la adversidad. Mientras enfrentamos las pruebas de la vida, renovar nuestra mente con la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos enfocados en su fidelidad y en su propósito eterno. Cada vez que meditamos en las Escrituras, permitimos que Dios renueve nuestro entendimiento, llevándonos a una relación más profunda con Él y capacitándonos para enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. Las pruebas no son el final del camino, sino el terreno donde Dios forma en nosotros una fe más fuerte, una esperanza más profunda y una confianza inquebrantable en su amor. Vivir con fe activa significa permitir que nuestra confianza en Dios se refleje en nuestras acciones. La fe no es un concepto abstracto ni una emoción que sentimos en momentos de inspiración. Es una respuesta viva y dinámica a las promesas de Dios, una forma de vida que se traduce en obediencia y movimiento. Hebreos 11:1 describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición nos recuerda que, aunque no siempre podamos ver el resultado de nuestras acciones, nuestra fe nos impulsa a actuar, porque confiamos en que Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias. El mejor ejemplo de esta fe activa lo encontramos en la vida de Abraham. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra y su familia, él obedeció sin saber a dónde lo llevaría ese llamado. En Hebreos 11:8 se nos dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esta disposición a actuar sin tener todas las respuestas es una muestra de una fe que confía plenamente en Dios. Abraham no esperó a que todo estuviera claro antes de dar el primer paso. Confió en la fidelidad de Dios y actuó conforme a su llamado. La fe activa no solo implica confiar en las promesas de Dios, sino también actuar conforme a ellas, incluso cuando el camino parece incierto. Piensa en Noé, quien construyó el arca en obediencia a Dios, aunque no había señales inmediatas de un diluvio. Génesis 6:22 dice: Noé hizo todo tal como Dios se lo había mandado. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que también mostró al mundo lo que significa confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Noé no se dejó llevar por las dudas ni por las críticas de quienes lo rodeaban. Su fe lo llevó a actuar y Dios lo honró por ello. En nuestra vida cotidiana, vivir con fe activa puede significar tomar decisiones que desafían nuestra lógica o nuestras expectativas. Tal vez se trate de aceptar un desafío laboral que parece estar más allá de nuestras capacidades, o tal vez sea extender perdón a alguien que nos ha lastimado profundamente. Estas acciones, aunque difíciles, son una forma de decirle a Dios: confío en que tú tienes el control
y estoy dispuesto a seguirte, incluso cuando no entiendo todo. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que aunque nuestras acciones puedan parecer insignificantes o ilógicas desde nuestra perspectiva limitada, Dios está orquestando cada detalle para su gloria y para nuestro bien. Un ejemplo poderoso de fe activa se encuentra en la historia de los discípulos, cuando Jesús los llamó a dejar sus redes y seguirlo. Sin dudarlo, dejaron todo lo que tenían para seguir a aquel que los llamó a ser pescadores de hombres. En Lucas 5:11 leemos: así que llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Este acto de rendición no fue solo un cambio en sus ocupaciones, sino un compromiso de vivir conforme al propósito de Dios, confiando en que su plan era mejor que cualquier otra cosa que pudieran imaginar. La decisión de los discípulos nos inspira a evaluar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿estamos dispuestos a dejar atrás lo que nos da seguridad para seguir el llamado de Dios? Vivir con fe activa no significa que nunca enfrentaremos dudas o temores. Incluso Pedro, al caminar sobre el agua hacia Jesús, experimentó momentos de incertidumbre. Mateo 14, 29, 31. Relata cómo Pedro, al ver el viento y las olas, comenzó a hundirse, pero Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Este episodio nos enseña que, aunque nuestra fe puede tambalearse, Jesús siempre está allí para sostenernos y fortalecernos. La clave no está en la perfección de nuestra fe, sino en nuestra disposición a dar el primer paso, confiando en que Dios estará con nosotros en cada momento. Recuerdo la historia de una mujer que enfrentaba una decisión difícil sobre mudarse a otra ciudad por motivos laborales. Aunque la oferta parecía prometedora, ella sentía incertidumbre sobre dejar a su familia y su comunidad. Después de orar y buscar la guía de Dios, decidió dar el paso con fe, confiando en que Él la guiaría y proveería lo necesario. Con el tiempo, vio cómo Dios usó esa decisión para abrir nuevas puertas y bendecirla de maneras que nunca hubiera imaginado. Este testimonio nos recuerda que, aunque los pasos de fe a menudo vienen con incertidumbre, siempre podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas. La fe activa también implica perseverancia. Muchas veces, nuestras acciones de fe no producen resultados inmediatos y es fácil desanimarse. Pero la Biblia nos llama a perseverar, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este versículo nos anima a seguir adelante, recordándonos que nuestras acciones de fe nunca son en vano. Cada paso de obediencia, por pequeño que sea, es una semilla que Dios está cultivando para su gloria. Un ejemplo de perseverancia en la fe lo encontramos en la vida de David. Ungido como rey en su juventud, David enfrentó años de persecución antes de finalmente asumir el trono. Durante ese tiempo, podría haber perdido la esperanza o intentado tomar el control por sus propios medios, pero en lugar de eso, confió en el tiempo de Dios y actuó con integridad en cada etapa de su vida. En el Salmo 37:5, David escribe: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Estas palabras, nacidas de su propia experiencia, nos inspiran a confiar en que Dios cumplirá su propósito en su tiempo perfecto, mientras nosotros seguimos actuando en obediencia y fe. La fe activa no se trata solo de nuestras acciones individuales, sino también de cómo impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos con una fe que se refleja en nuestras decisiones y en nuestra actitud, damos testimonio del poder y la fidelidad de Dios a las personas a nuestro alrededor. Jesús nos llamó a ser luz del mundo
y una de las maneras más poderosas de hacerlo es a través de una fe que se traduce en acción. En Mateo 5:16, Jesús dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este llamado nos recuerda que nuestras acciones de fe no solo nos benefician a nosotros, sino que también glorifican a Dios y apuntan a otros hacia Él. Mientras vivimos con fe activa, también aprendemos a depender más profundamente de la gracia y el poder de Dios. Reconocemos que nuestras acciones no son el resultado de nuestra propia fuerza, sino de su obra en nosotros. En Filipenses 2:13, Pablo nos asegura: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestras acciones son importantes, es Dios quien obra en nosotros para llevar a cabo su propósito. Nuestra fe activa es, en última instancia, una respuesta a su gracia y un reflejo de su amor en nuestras vidas. Vivir con fe activa es un proceso continuo de confiar en Dios, actuar en obediencia y depender de su poder en cada situación. No siempre será fácil y a menudo requerirá que demos pasos que parecen inciertos o incluso imposibles. Pero cada vez que elegimos actuar en fe, descubrimos que Dios es fiel para cumplir su propósito en nuestras vidas, llevándonos a una relación más profunda con Él y permitiéndonos ser un testimonio vivo de su amor y su gracia. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios es un paso fundamental para entregarle el control de nuestra vida. La manera en que pensamos determina cómo percibimos nuestras circunstancias y, en última instancia, cómo respondemos a ellas. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este llamado no es simplemente una sugerencia, sino una invitación a experimentar una transformación completa que solo puede suceder cuando nuestros pensamientos están alineados con los de Dios. La palabra de Dios es más que un conjunto de instrucciones, es viva y poderosa, capaz de penetrar en lo más profundo de nuestro ser. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Este poder transformador es esencial para aprender a confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando meditamos en las Escrituras, nuestras mentes se llenan de su verdad y nuestras preocupaciones, dudas y temores comienzan a disiparse bajo la luz de su presencia. David entendió esta verdad y constantemente buscaba refugio en la palabra de Dios. En el Salmo 119:105 escribió: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Para David, la palabra de Dios no era solo un recurso para momentos difíciles, sino una guía constante que iluminaba cada decisión y cada paso que daba. Este enfoque no solo fortaleció su fe, sino que también lo llevó a vivir en una relación íntima con Dios, dependiendo completamente de Él en cada situación. En nuestra vida diaria, renovar nuestra mente con la palabra de Dios implica más que leerla ocasionalmente. Requiere meditar en ella, reflexionar sobre sus verdades y permitir que transforme nuestra manera de pensar. Esto puede significar reemplazar pensamientos de preocupación con promesas de esperanza o cambiar actitudes de miedo por una confianza renovada en la fidelidad de Dios. Isaías 26:3 nos recuerda: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Esta paz no es el resultado de nuestras circunstancias, sino de una mente enfocada en Dios y en su palabra. Un ejemplo poderoso de la transformación que ocurre al renovar nuestra mente se encuentra en la vida de Josué. Cuando asumió el liderazgo de Israel después de la muerte de Moisés, enfrentó la abrumadora tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida. Dios le dio esta instrucción:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:8. La obediencia de Josué a esta instrucción no solo le dio fuerza y valentía, sino que también lo llevó a experimentar la fidelidad de Dios en cada desafío. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios también nos ayuda a combatir las mentiras que el enemigo intenta plantar en nuestra mente. Desde el principio, Satanás ha usado la estrategia de distorsionar la verdad de Dios para generar dudas y miedo. En el jardín del Edén, cuestionó las palabras de Dios, diciendo a Eva: ¿de veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Esta táctica sigue siendo la misma hoy en día. Nos hace dudar de las promesas de Dios y nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Él. Sin embargo, cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, podemos discernir estas mentiras y resistirlas con la verdad, tal como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. En cada tentación respondió con las Escrituras, declarando: escrito está. La meditación en la palabra no solo nos da claridad en momentos de confusión, sino que también nos fortalece para enfrentar las pruebas. Un hombre que enfrentaba una crisis financiera encontró fortaleza en las palabras de Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Estas palabras le dieron paz y confianza, recordándole que Dios es fiel para proveer, incluso en los momentos más difíciles. Al aferrarse a esta verdad, experimentó cómo Dios abrió puertas inesperadas y proveyó de maneras que nunca había imaginado. Renovar nuestra mente también nos permite ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. A menudo nos enfocamos en nuestras limitaciones, pero las Escrituras nos llaman a fijar nuestra mirada en aquel que es ilimitado. En Efesios 3:20, Pablo escribe: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta perspectiva nos da confianza para enfrentar desafíos que parecen imposibles, sabiendo que Dios está obrando a nuestro favor. Un ejemplo bíblico que ilustra esta verdad es la historia de Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, Gedeón respondió con inseguridad, diciendo: ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menor de mi familia. Jueces 6:15. Sin embargo, Dios no lo llamó por sus capacidades humanas, sino por su poder. A medida que Gedeón obedeció a Dios, vio cómo él usó lo poco que tenía para lograr una gran victoria. Este relato nos enseña que cuando renovamos nuestra mente y confiamos en el poder de Dios, en lugar de nuestras limitaciones, podemos experimentar su obra milagrosa en nuestras vidas. Renovar nuestra mente también nos lleva a una mayor gratitud. Al meditar en las bendiciones de Dios y en su fidelidad, nuestros corazones se llenan de agradecimiento, lo cual cambia nuestra actitud y nos da una nueva perspectiva. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este llamado a la gratitud no significa que ignoramos los desafíos que enfrentamos, sino que elegimos enfocarnos en la bondad de Dios, incluso en medio de las dificultades. La gratitud también nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios, llevándonos a depender más de Él. Un joven que enfrentaba una difícil decisión sobre su carrera encontró paz al recordar las palabras de Salmos 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Al meditar en este versículo, entregó su situación a Dios con gratitud, confiando en que Él lo guiaría hacia el mejor camino. Con el tiempo, vio cómo Dios dirigió cada paso, confirmando su fidelidad en cada detalle. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios es un proceso continuo
que requiere dedicación y disciplina, pero los frutos que produce son eternos. Cada vez que meditamos en las Escrituras, nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Dios crece y nuestra perspectiva se alinea más con la suya. Esta transformación no solo nos ayuda a enfrentar nuestras circunstancias con valentía, sino que también nos lleva a una relación más profunda con aquel que es digno de toda nuestra confianza. Entregar completamente el control de nuestras vidas a Dios es el acto más profundo de confianza que podemos realizar. No se trata solo de dejar nuestras cargas en sus manos, sino de permitirle que Él sea quien dirija cada aspecto de nuestra existencia. Este paso requiere no solo fe, sino también un corazón dispuesto a reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros, tal como lo afirma Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta verdad nos llama a dejar a un lado nuestras propias expectativas y abrazar con confianza el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Cuando miramos la vida de los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia, vemos que aquellos que realmente entregaron el control a Dios vivieron vidas marcadas por paz, propósito y poder. La historia de Ana es un ejemplo hermoso de esto. Ana, desesperada por su incapacidad de tener hijos, llevó su angustia al Señor en oración. En 1 Samuel 1:11, prometió que si Dios le daba un hijo, lo dedicaría por completo a su servicio. Al entregar no solo su anhelo, sino también la promesa de aquello que más deseaba, Ana encontró la paz que su corazón anhelaba. Dios respondió a su oración y ella cumplió su promesa, entregando a Samuel para que sirviera en el templo. Este acto de rendición no solo trajo bendición a su vida, sino que también impactó a toda una nación a través del ministerio de Samuel. La vida de Ana nos enseña que cuando le entregamos todo a Dios, Él toma nuestras ofrendas y las transforma en algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. En nuestra propia vida, este tipo de entrega puede significar soltar los sueños, planes o relaciones que hemos sostenido con fuerza, creyendo que son esenciales para nuestra felicidad. Pero Jesús nos llama a algo más profundo. En Mateo 16, 24, 25 dice: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Este llamado no es una renuncia a la vida, sino una invitación a encontrar la verdadera vida en Él. Cuando soltamos nuestro apego a lo temporal, descubrimos la plenitud de su propósito eterno. Recuerdo la historia de un hombre que enfrentaba una decisión crucial en su vida profesional. Había trabajado arduamente para construir una carrera exitosa, pero sentía que Dios lo estaba llamando a dejarlo todo y dedicarse al ministerio. Este llamado lo llenó de dudas y temores, ya que implicaba renunciar a la estabilidad financiera y a los planes que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, después de mucha oración, decidió confiar completamente en Dios y dar ese paso de fe. Lo que descubrió fue que, al soltar el control, Dios no solo proveyó para todas sus necesidades, sino que también le dio una paz y una satisfacción que nunca había experimentado. Su vida se convirtió en un testimonio de cómo Dios obra poderosamente cuando estamos dispuestos a entregarle todo. La entrega total no significa que nunca enfrentaremos incertidumbre o desafíos. De hecho, a menudo es en esos momentos de mayor incertidumbre cuando nuestra fe se profundiza y nuestra dependencia de Dios se fortalece. Pablo, en su carta a los Filipenses, escribió desde una prisión: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras, escritas en un contexto de adversidad,
nos recuerdan que la verdadera paz no proviene de tener el control, sino de confiar en aquel que lo tiene. Cuando le entregamos el control a Dios, no solo encontramos paz, sino también libertad. Libertad de la ansiedad que surge al intentar manejar todo por nosotros mismos, libertad de las expectativas de otros y libertad de las limitaciones de nuestra propia comprensión. En 2 Corintios 3:17, Pablo declara: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es una excusa para la pasividad, sino una invitación a caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, confiando en que Él nos guía y provee en cada paso del camino. Una de las formas más prácticas de entregar el control es aprender a descansar en Dios. En un mundo que valora la actividad constante y la autosuficiencia, descansar puede parecer contradictorio. Pero el descanso no es un signo de debilidad, es una declaración de fe. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: estad quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es simplemente un descanso físico, sino una rendición espiritual, una pausa para recordar que Dios está obrando incluso cuando nosotros no podemos verlo. Jesús mismo nos invitó a este tipo de descanso cuando dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Esta promesa, registrada en Mateo 11:28-29, es una invitación a soltar nuestras cargas y confiar en su dirección. Cuando elegimos aceptar esta invitación, encontramos un descanso que va más allá del alivio temporal. Encontramos una paz profunda que solo puede venir de Dios. Entregarle el control a Dios también nos permite experimentar su provisión de maneras sorprendentes. A menudo, cuando soltamos nuestra necesidad de control, vemos cómo Dios obra de formas que nunca hubiéramos imaginado. En 1 Reyes 17, vemos cómo Dios proveyó para Elías a través de un cuervo y una viuda, dos fuentes inesperadas. Este relato nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras circunstancias ni por los recursos que podemos ver. Su provisión es infinita y su fidelidad es inquebrantable. Al final, entregar el control a Dios no es un acto de resignación, sino de confianza. Es un reconocimiento de que nuestras vidas están en las manos del Creador del universo, aquel que nos ama más de lo que podemos comprender y que tiene un plan perfecto para nosotros. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que, cuando confiamos en Él, estamos entregando nuestras vidas al único que puede guiarnos hacia un futuro lleno de propósito y esperanza. Cuando llegamos a este punto de entrega total, nuestras vidas se transforman. Descubrimos que no necesitamos temer el mañana, porque sabemos quién tiene el control. En lugar de vivir con ansiedad por lo que está por venir, podemos caminar con confianza, sabiendo que Dios está obrando en cada detalle. Y al final, nuestra entrega no solo nos beneficia a nosotros, sino que también glorifica a Dios y muestra al mundo el poder de su amor y su gracia.